La iglesia del Señor que ha sido bien pastoreada, la iglesia del Señor que ha sido bien alimentada, la iglesia del Señor que ha sido bien cuidada, bien apacentada, sin duda alguna reconocerá esos tiempos y no será engañada. Ese es el ministerio de un pastor. La palabra de Dios nos dice que la labor del sacerdocio es enseñar al pueblo a discernir entre el bien y el mal, entre lo que es puro y lo que es profano. Esa es la labor principal del sacerdocio de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy el sacerdocio de Dios se llama pastor. La labor principal de todo pastor, la labor principal de todo buen pastor es enseñar a sus ovejas, enseñar a la congregación a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que es inmundo. Y yo quiero hoy que hablemos de un pastor en la palabra de Dios. Y vamos a centrar esta predicación en la vida del rey David. ¿Quién era David? David era un muchacho. Según los estudiosos de las Escrituras, dicen que tenía aproximadamente 16, 17 años de edad. Y de repente Dios ordena al profeta Samuel que vaya y unja a uno de los hijos de Isaí para que sea el sucesor de Saúl, porque Saúl se había apartado de Dios y Dios necesitaba levantar un rey. Escuche esto y anótelo en su corazón y en su mente. Dios necesitaba levantar un rey conforme a su corazón. Y entra en escena David. ¿Quién fue David en las Escrituras? ¿Quién es el rey David hoy en día para la iglesia y para Israel? 1. El rey más grande que ha existido en Israel. 2. A David se le llamaba el dulce cantor de Israel. Cuando David tocaba el arpa, cuando David tocaba los instrumentos, la palabra de Dios dice que los demonios huían. 3. David fue el joven llamado conforme el corazón de Dios. ¿Qué marcó el corazón de Dios? Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Por qué Dios escoge a David? David es ungido por rey. Saúl sigue gobernando Israel. Y todos recuerdan la historia de David y Goliat. El filisteo humillaba a los ejércitos de Israel. Y me impresionan las palabras de David. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 32. Y quiero que todos vayamos leyendo juntamente esta palabra para que no perdamos detalles. Leemos la palabra de Dios para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer libro de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho
y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, atento a este verso 34. Dios quería un hombre conforme a su corazón. Y hoy nos vamos a dar cuenta el por qué Dios escogió a David y no a otro. No era porque David era rubio y hermoso de parecer. No era porque David era el más pequeño entre sus hermanos o el más débil. Hoy David nos va a enseñar a todos nosotros por qué Dios lo escoge. La Biblia dice en el verso 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Cuál era la profesión de David antes de ser rey de Israel? Pastor de ovejas. Y vamos a ver hoy en la palabra de Dios cómo Dios habla, inspirado por el Espíritu Santo al profeta Ezequiel más adelante. Y por qué Dios escoge a David como rey sobre todo Israel. Tu siervo era pastor de ovejas. Si hay profesión que Dios ama, si hay profesión que Dios estima, si hay profesión que esté en el corazón de Dios, si hay ministerio que esté en el corazón de Dios, si hay llamado en el corazón de Dios que Él estima con gran estima, es el ministerio pastoral. Yo vengo enseñando por años en la iglesia en La Ceiba. Lo he venido diciendo por Facebook, por las redes, por WhatsApp a mi familia. En estos tiempos se requiere restaurar el ministerio pastoral. Está bien los demás ministerios. Perfecto que hayan más ministerios. Gloria a Dios por ellos. Pero si hay ministerio que Dios necesita restaurar, necesita transformar, necesita volver al redil, es el pastor. Hoy vemos tanta herejía bíblica siendo enseñada en los altares del mundo. Hoy vemos tanto hombre, tanta mujer enseñando toda clase de maldad y perversidad, transgrediendo las escrituras, confundiendo al pueblo, tergiversando la palabra de Dios. Pastores sin amor a las ovejas, pastores que solo ven la leche y la carne, pero no cuidan el rebaño. Hoy David nos va a enseñar, Dios hoy nos va a enseñar en David por qué Él escogió a David. Hoy vamos a ver por qué David es recordado en medio de todo Israel. No porque mató al gigante filisteo, sino porque era un pastor. Verso 34. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, ¿el qué? Un león. Cuando da esta enseñanza hace un tiempo atrás en la iglesia, yo les decía, ¿ustedes saben lo que es un león? Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Eso fue lo que Dios vio en el corazón de David. Un corazón de pastor dispuesto a dar su vida por sus ovejas. ¡Aleluya! Tanto impactó esto en el corazón de Dios. Tanto impactó esto y enamoró al cielo, que más adelante nuestro mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando yo escucho esa palabra, me acuerdo de David.
Aleluya. Nuestro gran pastor se llama Jesucristo. Pero hay referentes en las escrituras de buenos pastores. Y uno de ellos fue David. Vamos a Ezequiel. Dios le habla al profeta Ezequiel. Y él mismo se llama pastor. Dios mismo se llama pastor. Qué tremendo esto. Ezequiel capítulo 34. Yo quiero que ustedes, hermanos amados, lea todo este capítulo en su casa durante esta semana, por favor. ¿Qué impactó en el corazón de Dios la vida de este hombre llamado David? David escribió aquel salmo precioso que leyeron a la entrada de la reunión. Jehová es mi pastor y nada me faltará. David sabía que tenía un pastor también detrás de él. Y viene Dios y le revela a Ezequiel algo precioso, maravilloso. Ezequiel 34. Vamos a leer el verso 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Algo importante en todo ministerio. Algo importante en todo ministerio. Quiero que quede grabado en su mente y en su corazón hoy. El pastor reconoce a sus ovejas y las ovejas lo reconocen a él. No se trata de imposiciones. Se trata del llamado de Dios sobre la vida del hombre o de la mujer de Dios. 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos la apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo le daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. En otra enseñanza vamos a explicar por qué el Señor dice que va a matar a la engordada. Esa es otra predicación, otra enseñanza. El Señor se hace ver como pastor. Yo mismo iré, la reconoceré, ellas me van a reconocer. Pero aquí viene lo impresionante de esta escritura, que a mí cuando leía esto me impactó grandemente. Porque Dios asemeja el oficio de un pastor y de sus ovejas para representarle a Israel de que Él es el buen pastor. Porque Dios toma como una figura el pastorado de las ovejitas para dar a conocer de que Él es el buen pastor y que hubo un rey que cuidó también las ovejas llamado David. Lo vamos a leer aquí porque la palabra del Señor también lo dice. Versos 23 y 24 de ese capítulo. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. ¿Qué dice?
a mi siervo David. Pero David ya había muerto. David ya había muerto. Porque Dios habla que le levantará un pastor a David. Hermano, esto es poderoso y es maravilloso. Porque cuando estudiamos escatología bíblica, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el rey David, que ya murió en esta palabra de Ezequiel, volverá un día y será pastor en medio de Israel. Miren lo que la palabra del Señor dice, versos 23 y 24. Él las apacentará y le será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios. ¿Quién nos va a servir por Dios? Jehová Dios. Y David como pastor. Mire qué interesante es esto. Yo, Jehová, le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, lo he hablado, porque el Señor sigue insistiendo en que las ovejas deben ser cuidadas por el pastor. Lo dice en el verso 30 y 31 del mismo capítulo. Usted lo va a leer todo en su casa y se va a saborear de esa palabra. 30 y 31. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ¿cómo? Digan conmigo, ovejas. Ovejas. Una vez más, ovejas. Miren, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Ahí le está diciendo el Señor que sus ovejas no son ovejitas que hacen no. Cuando la palabra de Dios nos habla de las ovejas de Israel, refiriéndose a Dios, está pensando en usted y en mí. Hombres sois.